buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eric Cepeda. Y usted está a cargo de... Yo llevo 10 años a cargo de equipos de diseño en diferentes publicaciones, principalmente enfocado a la creación de gráficos. Ok, vamos a hacer unas preguntas acerca de la importancia del trabajo en equipo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo más difícil de dirigir un equipo de trabajo? Lo más difícil de dirigir un equipo de trabajo es conocer a la gente y unir tanto el carácter de las personas como sus habilidades y sus talentos en llegar a un objetivo común. ¿Qué es lo más importante a la hora de trabajar en conjunto con otras personas? Como líder de un equipo, Ujú. es identificar los talentos de las personas y tener la capacidad como líder de colocarlos en el camino correcto para desarrollar su talento completo en cuestión del objetivo. Ok, hablando, bueno, justamente las personas, ¿todos los miembros en un equipo son iguales? Mm, varía. Te puedo decir que varía. Dependiendo del proyecto, dependiendo del tipo de equipo. Ya en el desarrollo, por ejemplo, de un programa o de un proyecto visual, se recomienda no tener siempre las personas con unas características similares, sino con características distintas que puedan aportar en diferentes momentos del proyecto. Bueno, la siguiente pregunta es más o menos igual, que es si los integrantes de un equipo deben tener habilidades similares o diferentes. ¿Pueden tener habilidades similares? Sí, en cuestión técnica. Sin embargo, lo que se recomienda y lo que creo que es ideal es que tengan habilidades distintas. Ahora, hace rato en la primera pregunta me hablaste de que tenían que tener claro un objetivo. Entonces, ¿qué tan importante es que un equipo tenga claro el objetivo común que se quiere alcanzar? Creo que es fundamental. Si tú como líder de proyecto, como parte de un equipo, no tienes claro el objetivo, difícilmente vas a llegar a un lado óptimo o a un resultado óptimo. Creo que una de las principales premisas de la creatividad debe tener límites. Por lo tanto, cuando tú tienes límites y cuando tienes un objetivo claro y bien definido, es mucho más fácil que llegues al resultado requerido, porque si no, puede salirse en tiempos, en costos, o incluso en alcances, o incluso en función. Ok, yo cuando trabajo en equipo luego hay problemas. Entonces, ¿qué tan importante es que las personas tengan la habilidad de resolver problemas? Creo que son dos niveles. Por un lado, resolver los problemas técnicos o prácticos que implica el desarrollo del proyecto, ¿no? Que un programador tenga la capacidad para hacer una codificación de tal manera o un análisis de tal manera que resuelva un problema, ¿no? O una base de datos, etcétera. Ese tiene que ver con su capacidad técnica y con su trabajo. Pero hay otra resolución de problemas, que es una resolución de problemas interpersonales, que se da mucho a la hora de colaborar con alguien más. Y eso tiene que ver mucho con la comunicación. Por lo tanto, sí, es importantísimo tener la capacidad de resolver problemas, pero sí hay dos niveles. Por un lado, la capacidad de resolver problemas enfocados a su área técnica, a su área de expertise, ¿no? A lo que van a aportar al proyecto. Y por otro lado, la resolución de problemas interpersonales. También, bueno, es importante la resolución de problemas, pero también la capacidad de saber comunicarse, que lleva a mi siguiente pregunta. ¿Crees que la comunicación es esencial en un equipo? Es fundamental. Sin comunicación no hay equipo. Creo que, y fíjate, retomando la primera pregunta que me decías que era lo más difícil de dirigir a un equipo de trabajo, creo que la comunicación es fundamental y creo que es lo más complejo. Porque al igual que lo que estábamos viendo hace rato, que hay dos niveles de resolución de problemas, ¿no? La parte técnica y la parte personal. La comunicación es igual. Debes tener la capacidad
de comunicar claramente cualquier idea, tanto el objetivo del proyecto como las necesidades del proyecto, lo que esperas de cada uno de las personas involucradas y entre ellos la capacidad de comunicarse tanto oral, ¿no? Tanto como estamos hablando, como escrito, porque gran parte de los problemas y de, por decir algo, de los stoppers, de elementos o de momentos que detienen el proyecto, es por una mala comunicación escrita, ¿no? Que actualmente la comunicación por correo o por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que ha evolucionado eso. Es muy común que los canales de comunicación impidan una comunicación escrita real o efectiva, ¿no? Porque solemos cortar palabras, asumir cosas, y eso hace que la gente lo malentienda o lo interprete cuando llegue a su emisor con una carga emotiva que no tiene, ¿no? Así de, por ejemplo, el emisor de la comunicación puede decir, oye, ¿por qué llegaste tarde ayer? ¿No? El receptor, dentro de su nube de ideas que tiene o de lo que cree conocer de la otra persona, a lo mejor lo interpreta como, oye, ¿por qué llegaste tarde ayer? Con una carga emotiva distinta. Por lo tanto, creo que tanto la comunicación escrita como oral es fundamental en un equipo de trabajo. Bueno, pues es muy claro que es fundamental, pero ¿qué pasa cuando hay una falta de comunicación entre los integrantes? ¿Surgen muchos problemas? Pero por supuesto, era lo que te decía, una falla de comunicación, por ejemplo, como sabrás, hay diferentes niveles de comunicación. Hay comunicaciones interpersonales, hay comunicaciones que se establecen cuando trabajas en un lugar, con un lenguaje específico de ese lugar. O hay también comunicaciones técnicas, a lo mejor, ¿no? Que requieren un conocimiento técnico de ciertas áreas de expertise. Para tú poderte comunicar con alguien correctamente, debes conocer esos códigos de comunicación. Si tú desconoces esos códigos de comunicación, va a haber interferencia y esa interferencia va a provocar problemas y puede provocar problemas de todo tipo. Te digo, como te comentaba, tanto en la relación personal, la mala interpretación de un tono o de una forma de decir o de una expresión, ¿no? Como incluso pérdidas económicas o de tiempo por una mala comunicación técnica o por un mal uso de términos. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre decir a nivel de diseño, por ejemplo, que tú le digas a un impresor, oye, eh, quiero que este color sea más, este azul sea más azulito. ¿Te fijas? No es una comunicación técnica. Hay una gran diferencia entre que tú le digas a un diseñador o a un impresor o a alguien del equipo, quiero que el color sea más azulito, a, porque el impresor va a decir que es más azulito. ¿Qué significa que sea más azul? A que le digas, oye, necesito que el pantón azul número 556, necesito cambiarlo a un pantón azul 245, que a lo mejor es un color con un tono mucho más oscuro, con un contraste mayor, etcétera. Por eso creo que la comunicación en los diferentes niveles, tanto personal como escrito, como técnico, debe ser fundamental, si no ocasiona muchos problemas. Creo que es uno de los grandes problemas dentro del manejo y gestión de equipos y de proyectos. Hablando un poco más de los integrantes del equipo, ¿estos deben trabajar en conjunto o cada uno enfocarse en una tarea? Bueno, cada uno por su parte. Varía el proyecto y varía, son muchas cosas. Varían el momento del proyecto, varía la función que tengas dentro del proyecto
¿no? Y la gestión que se haga. Creo yo que sin duda en un equipo debes trabajar de la mano con alguien más, siempre, y deben trabajar colaborativamente. Sin embargo, hay momentos para cada cosa. Creo que también hay momentos fundamentales donde cada uno de los integrantes debe trabajar de manera personal. No puedes estar trabajando siempre colaborando. Siempre debe haber un momento donde el participante vierta todo su conocimiento en la práctica específica de algo, pero eso sí es un trabajo personal. Ese trabajo personal después lo tienes que considerar que va a impactar en el trabajo colaborativo de los demás, sí, ¿no? Y va a haber momentos en que va a haber momentos creativos o momentos de retroalimentación donde vamos a colaborar juntos, sin embargo, todo eso viene influido por el trabajo personal. Así que tanto deben colaborar y comunicarse, pero también debe haber un trabajo personal y de introspección que te permite poner todas tus habilidades técnicas en el proceso. Y bueno, para ahondar un poco más este tema y haciendo nuestra última pregunta es, ¿qué pasa cuando un integrante del equipo no hace la parte que le corresponde? Es muy sencillo, detiene todo el proceso. Considero que tú como parte de un equipo, aunque trabajes de manera individual en algo, tanto tu líder como tú mismo deben tener la capacidad de ver el conjunto completo del proyecto o de a lo que perteneces. Te voy a poner un ejemplo donde yo lo aprendí. Hace mucho tiempo trabajaba yo en una fábrica que se dedicaba a hacer test, bolsitas de test. Ahí yo aprendí, yo en ese momento trabajaba como parte del área de facturación y ventas. Un ingeniero me dijo, tienes que conocer el proceso completo. Desde que llega la planta a la fábrica, desde que pasa su limpieza, ¿no? La separación, el embolsado en las bolsitas y después el empaquetado en los grandes paquetes y después la distribución del mismo. No debes ser experto, pero debes conocerlo. ¿Por qué? Porque debes saber que en cualquier punto donde se atore ese proceso va a haber una, un retraso en la entrega al cliente. Y tú como vendedor o como parte del área de ventas vas a ser más consciente de cuánto tiempo se tarda en procesar o crear ese producto, ¿no? Ahora, al conocer y saber dónde tú estás en la cadena de producción de un equipo, por ejemplo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, del diseño de una app. En el diseño de una aplicación tú tienes diseñadores que hacen la parte UX, tienes un project manager que hace el proyecto completo, bueno, visualiza el proyecto completo, tienes a lo mejor programadores de front, programadores de back, gente que se dedica a bases de datos, a web services y demás. Cada uno de ellos, si uno de esos no hace el proceso, su trabajo a tiempo, va a detener el proceso de los demás, de una u otra manera. A lo mejor el que hace back va a decir, bueno, a mí no me afecta, o más bien al diseñador que hace la página o la app, no le va a afectar si yo me retraso en mi trabajo. Sin embargo, sí es así. ¿Por qué? Porque siempre hay procesos de retrabajo. En la parte de sistema siempre hay procesos de retrabajo. Siempre son iterativos los procesos. Y si él se tarda y a la hora de probar te das cuenta que hay algo que no funciona en el diseño, el diseñador lo tiene que rehacer. Pero si él se tardó, se consume el tiempo de los demás. Por eso creo que todos deben ser conscientes de que son parte de un proceso y que cualquier retraso en su proceso, que dependa de ellos, por ejemplo, que decida no ir a trabajar o que no haga lo que tiene que hacer, va a implicar un impacto muy fuerte en el trabajo de los demás. Y es eso. Muchas gracias por todas las respuestas, han sido muy informativas y muchas gracias por acceder a la entrevista.